Hay lugares que nacen para ser refugios, pero terminan convirtiéndose en prisiones. En 1990, cuando Luis Miguel decidió construir una casa en una playa remota de Acapulco, el lugar parecía la promesa perfecta. Playa Bonfil era apenas una extensión de arena y roca al sur del puerto, lejos del bullicio turístico, lejos de las cámaras, lejos de todo. 36,000 metros cuadrados de terreno virgen frente al Pacífico, donde el sonido de las olas era lo único que rompía el silencio. Para un hombre perseguido por el éxito y la fama desde los 11 años, aquel pedazo de costa representaba algo más valioso que cualquier escenario. Representaba la posibilidad de desaparecer sin irse realmente. Pero esta no es la historia de un refugio que cumplió su propósito. Entonces es la historia de cómo un sueño de privacidad se convirtió en un símbolo de pérdida. De cómo una propiedad que costó millones terminó vendiéndose en circunstancias nunca del todo aclaradas. De cómo un lugar construido para escapar del mundo acabó siendo devorado por él. ¿Por qué Luis Miguel abandonó realmente esa casa? ¿Quién se benefició de su salida? ¿Qué pasó en esos terrenos que obligó al hombre más famoso de México a dejarlos atrás? Acapulco, en los años 80, era dos ciudades en una. Estaba el Acapulco de las postales, la Bahía Dorada, los clavadistas de la Quebrada, los hoteles de la costera Miguel Alemán, que habían recibido a Frank Sinatra, Elizabeth Taylor y John F. Kennedy. Y estaba el otro Acapulco, el que crecía hacia el sur, más allá de la zona hotelera, donde las playas aún no tenían nombre turístico y los desarrollos inmobiliarios apenas comenzaban a imaginar su futuro. Playa Bonfil pertenecía a ese segundo Acapulco. Era un tramo de costa rocosa y arena gruesa que los lugareños conocían pero que no figuraba en ninguna guía de viaje. No había restaurantes, no había discotecas, no había palapas con vendedores de cerveza. Solo había mar, cerros cubiertos de vegetación tropical y el sonido constante del oleaje. Para llegar hasta allí, desde la zona turística, se requería recorrer una carretera sinuosa que bordeaba acantilados, alejándose cada vez más del ruido y las luces. Esa lejanía era precisamente su valor. En la década de los 90, cuando el turismo masivo ya había transformado la bahía tradicional de Acapulco en un destino saturado, algunos inversionistas comenzaron a mirar hacia el sur con otros ojos. Playa Bonfil, junto con otras zonas como Punta Diamante y Playa Revolcadero, empezaban a perfilarse como la próxima frontera del desarrollo. Pero en 1990, cuando Luis Miguel compró ese terreno de 36,000 metros cuadrados, aquello todavía era territorio virgen. No había vecinos, no había bardas, no había nadie mirando. Para un artista que había pasado su infancia y adolescencia bajo reflectores constantes, aquella soledad geográfica debió parecer un lujo incomparable. Luis Miguel no era simplemente famoso. Era el niño que había cantado para presidentes, el adolescente cuya cara estaba en cada revista, el joven cuya vida privada se había convertido en material de especulación permanente. A los 20 años, ya había vendido millones de discos, llenado estadios en toda América Latina y experimentado el tipo de exposición pública que desgasta. Acapulco, además, tenía un significado personal. Era la ciudad donde se celebraba el Festival Acapulco, el evento musical más importante de México en los años 90, donde él era invariablemente la estrella principal. Era el lugar donde la élite del entretenimiento mexicano se reunía cada año, donde las fiestas duraban hasta el amanecer y donde las carreras se consolidaban o se hundían. Era, en muchos sentidos, su territorio. Construir una casa en Playa Bonfil no era solo una inversión inmobiliaria, era un acto de soberanía. Era decir, aquí, en este pedazo de costa que nadie más ha tocado, voy a crear mi propio mundo. Un mundo donde las reglas las pongo yo, donde nadie entra sin invitación, y a donde la vida sucede lejos de las cámaras y los contratos y las expectativas. Pero construir un refugio en un lugar vacío tiene una consecuencia inevitable. Ese lugar deja de estar vacío, y cuando el mundo descubre dónde te escondes, el refugio se convierte en otra cosa. La construcción comenzó en 1990, cuando Luis Miguel tenía apenas 20 años y ya era una de las figuras más poderosas de la música latina. No se trataba de una simple casa de playa. Lo que comenzó a levantarse en aquel terreno de Playa Bonfil era una declaración de independencia,
un proyecto que reflejaba exactamente lo que significaba tener éxito absoluto en el México de aquella década. El diseño era ambicioso, pero no ostentoso. La estructura principal se extendía a lo largo de la costa, aprovechando cada ángulo para capturar la vista del océano. Las habitaciones se distribuían de manera que todas tuvieran acceso visual al mar, creando la sensación de que la casa flotaba entre la tierra y el agua. No había vecinos a la vista, no había edificios, solo arena, roca y el horizonte infinito del Pacífico. Pero lo que hacía especial a aquella propiedad no era solo su ubicación o su arquitectura, era la infraestructura que Luis Miguel decidió construir alrededor de ella. En esos 36,000 metros cuadrados no solo había una casa, había un universo completo diseñado para la autonomía absoluta. Había una cancha de tenis profesional, no para presumir ante invitados, sino porque él jugaba regularmente. Había un gimnasio equipado con aparatos de última generación, en una época en que el fitness aún no se había convertido en obsesión cultural. Había una alberca que parecía fundirse con el mar, creando una ilusión óptica que borraba los límites entre lo artificial y lo natural. Había un lago artificial con cisnes, un toque de fantasía en medio de la austeridad costera. Había también una bodega de vinos construida con control de temperatura y humedad, diseñada para conservar colecciones que valían tanto como automóviles de lujo. Y había una discoteca privada, un espacio cerrado donde las fiestas podían extenderse sin límite de horario ni restricciones de ruido, porque no había nadie cerca que pudiera quejarse. Pero quizás el detalle más revelador de todos era la existencia de 3 accesos independientes. Se podía llegar a la propiedad por carretera, siguiendo el camino sinuoso desde la zona turística de Acapulco. Se podía llegar por mar, atracando directamente en una pequeña bahía privada que formaba parte del terreno, y se podía llegar en helicóptero, aterrizando en una plataforma construida específicamente para ese propósito. 3 formas de entrar, 3 formas de salir, 3 maneras de controlar quién llegaba y cómo llegaba. Esa obsesión por el control no era caprichosa. Luis Miguel había crecido bajo la mirada constante de su padre, Luisito Rey, un hombre que había administrado su carrera con mano férrea y que había convertido cada aspecto de su vida en material explotable. Había aprendido desde niño que la privacidad no era un derecho, sino un privilegio que había que construir físicamente, con muros, distancia y silencio. La casa de Playa Bonfil era eso, un muro contra el mundo. Durante los primeros años de la década de los 90, y aquella propiedad funcionó exactamente como se había planeado. Luis Miguel pasaba temporadas completas allí, alejado de la Ciudad de México, alejado de los compromisos interminables, alejado de las personas que siempre querían algo de él. En Acapulco podía ser simplemente un hombre de 20 y pocos años, disfrutando del éxito que había ganado con tanto esfuerzo. Las fiestas eran legendarias, pero no en el sentido de exceso público. Eran eventos cuidadosamente curados, donde solo llegaban los invitados correctos: actores, cantantes, empresarios, gente del jet set mexicano que entendía las reglas no escritas de aquel círculo. No había paparazzi, no había fotógrafos infiltrados. Lo que sucedía en Playa Bonfil se quedaba en Playa Bonfil. El Festival Acapulco, que se celebraba cada año en el puerto, era el evento que marcaba la temporada social de la casa. Durante esos días, la élite del entretenimiento mexicano se concentraba en el puerto, y la casa de Luis Miguel se convertía en el epicentro de las celebraciones posteriores a los conciertos. Las fiestas comenzaban pasada la medianoche y se extendían hasta el amanecer, con música en vivo, cenas preparadas por chefs privados y una sensación general de que el tiempo no existía. Era una época en que Acapulco todavía conservaba su aura de glamour, antes de que la violencia y el abandono turístico comenzaran a transformar la imagen del puerto. Era una época en que ser joven, exitoso y mexicano significaba algo específico. Significaba tener acceso a un mundo de privilegios que parecía ilimitado. Luis Miguel no era solo un cantante, era un símbolo de lo que México podía producir cuando todo salía bien. Sus discos vendían millones de copias no solo en México, sino en España, Argentina, Chile, Estados Unidos. Había conquistado mercados que históricamente habían ignorado a los artistas latinoamericanos. Había demostrado que un mexicano podía competir y ganar en cualquier escenario del mundo. Y en Playa Bonfil, lejos de los reflectores y las expectativas, podía disfrutar de lo que todo ese éxito había comprado:
silencio, espacio, control. Pero había algo que Luis Miguel no había considerado cuando eligió aquel lugar remoto para construir su refugio. Había algo que nadie podía prever en 1990, cuando Playa Bonfil era apenas una extensión de Costa Virgen sin valor comercial evidente. Ese algo era que los lugares remotos no permanecen remotos para siempre. Que cuando alguien poderoso elige un sitio aislado y construye algo hermoso allí, ese acto de elección transforma el sitio, le da valor, le da visibilidad, le da un futuro que antes no existía. Y cuando un lugar adquiere valor, otras personas llegan. Personas con dinero, con planes, con ambiciones propias. Personas que no necesitan invitación para construir sus propios muros. La casa de Playa Bonfil había sido diseñada para ser un refugio eterno, pero los refugios solo funcionan mientras permanecen ocultos. Y para mediados de los años 90, aquel pedazo de costa ya no era un secreto. Era, sin que Luis Miguel pudiera saberlo todavía, el comienzo del fin. Entre 1992 y 1995, la casa de Playa Bonfil vivió su momento de máximo esplendor. No era simplemente una propiedad cara en una playa exclusiva. Era el lugar donde confluían el poder, de la fama y el dinero en su expresión más pura, lejos de cualquier mirada externa que pudiera juzgar o documentar. Las fiestas de aquellos años se convirtieron en leyenda, no porque fueran escandalosas, sino porque eran inaccesibles. Llegar a una de esas reuniones significaba pertenecer a un círculo tan cerrado que la simple invitación ya era un símbolo de estatus. Actores de telenovelas cuyas caras aparecían en las portadas de todas las revistas, cantantes que llenaban estadios, empresarios que controlaban imperios mediáticos, todos compartían el mismo espacio durante esas noches interminables frente al Pacífico. La logística de aquellas fiestas era compleja. Los invitados llegaban en automóviles de lujo por la carretera, en yates privados que atracaban en la bahía, o en helicópteros que descendían sobre la plataforma iluminada. No había fotógrafos esperando en la entrada, no había prensa, no había nadie documentando quién llegaba con quién se quedaba hasta el final, quién desaparecía en las habitaciones que daban al mar. Esa ausencia de registro era precisamente el lujo más valioso, en una época donde la fama mexicana comenzaba a volverse cada vez más vigilada, donde las revistas de espectáculos multiplicaban sus ventas con fotografías robadas y rumores sin confirmar. La casa de Playa Bonfil ofrecía algo que ningún hotel de 5 estrellas podía garantizar: anonimato absoluto. Luis Miguel era el anfitrión perfecto porque entendía la importancia de ese anonimato mejor que nadie. Él mismo había sido perseguido por cámaras desde la infancia. Había visto su vida familiar convertida en material de especulación pública, que había aprendido que la exposición constante no era glamorosa sino agotadora. En su casa, las reglas eran claras. Lo que sucedía allí no salía de allí. Y esa promesa se cumplía. La música sonaba hasta el amanecer, pero no era música de fiesta común. Eran sets en vivo de músicos invitados, improvisaciones de jazz, boleros cantados por voces que normalmente cobraban fortunas por presentación. La comida no venía de catering estándar. Había chefs que viajaban desde la Ciudad de México específicamente para preparar cenas de varios tiempos, adaptadas a los gustos particulares de cada invitado. El vino fluía de la bodega climatizada, botellas que Luis Miguel coleccionaba con el mismo cuidado con que otros coleccionaban arte. Había conversaciones que duraban horas en las terrazas, bajo las estrellas, con el sonido del océano como fondo constante. Ahí había partidos de tenis a las 3 de la mañana, iluminados por reflectores, con apuestas absurdas que nadie tomaba en serio. Era, en muchos sentidos, la materialización perfecta del sueño mexicano de los años 90. México vivía un momento de apertura económica, de entrada al Tratado de Libre Comercio, de promesas de modernización y prosperidad. La clase alta mexicana se sentía parte de un mundo globalizado donde el dinero y el talento podían comprarlo todo, incluida la privacidad, y Luis Miguel era el rostro de ese sueño. A mediados de los 90 su carrera estaba en su punto más alto. El disco Romance había vendido millones de copias y había redefinido lo que un artista mexicano podía lograr comercialmente. No solo era exitoso en México, era una estrella internacional reconocida en mercados tan diversos como Argentina,
España y Japón. Sus conciertos en el Auditorio Nacional se agotaban en horas. Sus giras por Estados Unidos llenaban arenas diseñadas para leyendas del rock. Cada disco que lanzaba se convertía automáticamente en material de certificación múltiple de platino. Era, literalmente, el cantante más exitoso de habla hispana en el mundo. Ese éxito se traducía en poder adquisitivo ilimitado. Luis Miguel podía darse el lujo de tener propiedades en varios países, de viajar en jets privados, de contratar equipos completos de personas cuyo único trabajo era asegurar que su vida funcionara sin fricciones. Pero de todas sus propiedades, de todos los lugares donde podía estar, Playa Bonfil seguía siendo su refugio favorito. Allí no tenía que ser Luis Miguel, el Sol de México. Podía simplemente existir, estar rodeado de personas que no necesitaban nada de él, porque ellas mismas ya lo tenían todo. Era un espacio de igualdad entre privilegiados, donde el éxito era el precio de entrada, pero no el tema de conversación obligado. Sin embargo, incluso en aquel momento de máximo esplendor, había señales de que algo estaba cambiando. Playa Bonfil ya no era el lugar remoto y olvidado que había sido 5 años atrás. Otros inversionistas habían comenzado a comprar terrenos en la zona, atraídos precisamente por lo que Luis Miguel había demostrado, que aquel lugar tenía potencial. Se hablaba de nuevos desarrollos inmobiliarios, de hoteles, boutique, de condominios de lujo. La zona comenzaba a recibir un nuevo nombre en los círculos de bienes raíces, Zona Diamante, un término de marketing que sugería exclusividad y sofisticación. Lo que antes era simplemente Playa Bonfil, un nombre sin pretensiones que describía un lugar sin complicaciones, ahora se estaba transformando en una marca. Luis Miguel no le prestó demasiada atención a esos cambios al principio. ¿Por qué habría de hacerlo? Su terreno era enorme, su casa estaba protegida por bardas altas, y la distancia entre su propiedad y cualquier posible vecino seguía siendo considerable. Los nuevos desarrollos estaban más alejados, hacia el norte, en direcciones que no afectaban su vista ni su tranquilidad. Además, él estaba ocupado. Las giras internacionales se volvían cada vez más extensas. Los compromisos publicitarios se multiplicaban. Los proyectos discográficos exigían atención constante. Playa Bonfil seguía siendo su refugio, pero ahora solo podía disfrutarlo en intervalos cortos entre compromisos que lo llevaban por todo el mundo. Lo que no podía ver desde sus terrazas, lo que no podía percibir mientras descansaba en su alberca con vista al mar, era que el valor de aquella zona estaba cambiando de manera acelerada, que los terrenos aledaños se vendían ahora a precios 10 veces superiores a los de 5 años atrás, que inversionistas con menos escrúpulos y más ambición estaban llegando, atraídos no por la belleza natural del lugar, sino por su potencial de lucro, y que cuando el dinero llega a un lugar, la tranquilidad se va. La casa de Playa Bonfil, construida para ser un refugio eterno, estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. No porque Luis Miguel hubiera hecho algo mal, no porque hubiera tomado decisiones equivocadas, sino simplemente porque había tenido éxito en crear algo deseable en un lugar que otros también habían comenzado a desear. El pico estaba por terminar, y lo que vendría después no sería un descenso gradual, sino una caída abrupta que nadie había anticipado. El primer edificio apareció en 1997, justo al lado de la barda norte de la propiedad. No era un hotel, no era un desarrollo turístico pensado para extranjeros con dinero. Era un condominio residencial de varios pisos, diseñado para familias mexicanas de clase alta, que querían su propio pedazo de la zona diamante. La construcción fue rápida. En menos de un año, donde antes había terreno vacío, ahora se levantaba una estructura de concreto que rompía completamente la línea del horizonte. Desde las terrazas de la casa de Luis Miguel, aquella mole gris era imposible de ignorar. Pero el problema no era solo estético. El problema era que los departamentos más altos del edificio tenían vista directa hacia el interior de la propiedad. Las azoteas, diseñadas como espacios sociales con asadores y áreas de descanso, permitían a los residentes observar todo lo que sucedía al otro lado de la barda. La alberca de Luis Miguel, las terrazas donde antes se celebraban fiestas privadas, el lago artificial con cisnes, todo quedaba expuesto a la mirada de desconocidos que ahora vivían a menos de 50 metros de distancia. La privacidad, el elemento central por el cual aquella casa había sido construida en aquel lugar específico,
había desaparecido de un día para otro. Luis Miguel intentó tomar medidas. Se construyeron bardas más altas, se plantaron árboles de crecimiento rápido para bloquear las vistas, se ajustaron los horarios de uso de los espacios exteriores. Pero nada de eso resolvía el problema fundamental. El refugio ya no era un refugio. Lo que antes era un lugar donde podía hacer lo que quisiera sin ser observado, ahora era un espacio vigilado constantemente por ventanas y azoteas ajenas. Las fiestas comenzaron a espaciarse. Los invitados notaban la diferencia. Ya no era lo mismo llegar a una propiedad aislada en medio de la nada que llegar a una casa rodeada de edificios donde las luces de otros departamentos parpadeaban durante toda la noche. La sensación de exclusividad se había perdido, pero el edificio del lado norte fue solo el principio. Durante los años siguientes, más construcciones aparecieron alrededor de la propiedad. La zona Diamante estaba experimentando un boom inmobiliario sin precedentes, o impulsado por inversionistas que habían entendido lo que Luis Miguel había demostrado años atrás, que aquella zona tenía el potencial de convertirse en el área residencial más cara de Acapulco. Los terrenos que antes no valían nada, ahora se vendían por millones de pesos. Los permisos de construcción se aprobaban con velocidad sospechosa. Las empresas desarrolladoras competían por comprar cada metro cuadrado disponible, ofreciendo precios que los dueños originales de la tierra no podían rechazar. Y en medio de ese frenesí constructivo, la casa de Luis Miguel quedó atrapada. Lo que había sido diseñado como un oasis aislado, ahora estaba rodeado por todas partes. Los edificios no solo invadían visualmente la propiedad, también traían ruido, tráfico, obras continuas que duraban meses. El sonido del océano, de que antes era lo único que se escuchaba, ahora competía con taladros, mezcladoras de cemento y el ir y venir constante de camiones de construcción. Luis Miguel comenzó a pasar menos tiempo en Acapulco. No fue una decisión súbita, sino un alejamiento gradual. Las temporadas que antes duraban semanas ahora se reducían a fines de semana esporádicos. Los intervalos entre visitas se hacían cada vez más largos. No era solo la pérdida de privacidad lo que lo alejaba, era algo más profundo, la sensación de que aquel lugar ya no le pertenecía realmente, que lo que había construido con tanto cuidado, lo que había imaginado como su espacio personal en el mundo, había sido transformado por fuerzas externas que él no podía controlar. Había algo profundamente frustrante en esa situación. De Luis Miguel había comprado uno de los terrenos más grandes de la zona, precisamente para garantizar distancia. 36,000 metros cuadrados no eran una compra casual. Eran una inversión deliberada en espacio, en separación, en la posibilidad de no tener vecinos. Y sin embargo, todo ese espacio no había sido suficiente para protegerlo de lo que estaba sucediendo alrededor. Las leyes de uso de suelo en Acapulco eran, en el mejor de los casos, flexibles. Los desarrolladores sabían cómo navegar el sistema, cómo obtener permisos para construcciones que técnicamente no deberían estar permitidas, cómo convertir zonas residenciales en áreas de alta densidad mediante cambios administrativos que pasaban desapercibidos hasta que ya era demasiado tarde. Hubo intentos de protestar. Luis Miguel no era el único propietario afectado por la construcción desmedida en la zona Diamante. Otros residentes de la zona también se quejaban del caos urbanístico, de la falta de planificación, de cómo la infraestructura básica no estaba diseñada para soportar la cantidad de personas que ahora vivían allí. Pero las protestas no llevaron a nada concreto. Las autoridades municipales respondían con promesas vagas sobre regulaciones futuras que nunca se materializaban. Los desarrolladores seguían construyendo, amparados en permisos que habían obtenido mediante procesos que nadie parecía capaz de explicar claramente. Y los propietarios originales, aquellos que habían llegado primero buscando tranquilidad y espacio, solo podían observar cómo su entorno cambiaba de manera irreversible. Para Luis Miguel, el punto de quiebre llegó cuando comprendió que la situación no iba a mejorar, que los edificios seguirían multiplicándose, que la zona Diamante se convertiría en lo que los desarrolladores querían que fuera, no en lo que él había imaginado cuando compró aquel terreno vacío en 1990. La casa que había sido construida para durar décadas, quizás generaciones, de repente se sentía como un error de cálculo. No porque estuviera mal diseñada o mal ubicada, sino porque el mundo alrededor había cambiado de maneras que nadie había anticipado.
Y cuando un lugar deja de sentirse como hogar, cuando se convierte en fuente de frustración en lugar de refugio, la única respuesta lógica es irse. Pero irse no sería tan simple como dejar de visitarla, porque para entonces otros problemas más serios habían comenzado a acumularse. Problemas que no tenían que ver con edificios ni con vecinos, sino con algo mucho más fundamental: el dinero. Lo que el público no sabía, lo que las revistas de espectáculos no reportaban, mientras celebraban cada nuevo disco de platino y cada gira agotada, era que la maquinaria financiera detrás de Luis Miguel había comenzado a fallar. El problema no era la falta de ingresos. Luis Miguel seguía siendo uno de los artistas mejor pagados de América Latina. Cada concierto generaba cientos de miles de dólares. Cada disco vendía millones de copias. El dinero entraba constantemente en cantidades que la mayoría de las personas no podría gastar en toda una vida. Pero el dinero que entraba no siempre llegaba a donde debía llegar. Durante años, la administración financiera de Luis Miguel había estado en manos de su padre, Luisito Rey, un hombre cuya relación con el dinero era tan complicada como su relación con su hijo. Luisito Rey había manejado la carrera de Luis Miguel desde el principio, tomando decisiones que a veces eran brillantes y a veces desastrosas, pero siempre absolutas. Cuando murió en 1992 dejó un vacío administrativo que nadie llenó de manera efectiva. Luis Miguel tenía talento para la música, carisma para el escenario y disciplina para el trabajo. Pero no tenía experiencia ni interés en administrar fortunas. Delegó esa responsabilidad en managers, contadores y abogados que no siempre actuaron en su mejor interés. Las señales de problema comenzaron a aparecer a mediados de los años 90. Pequeñas irregularidades que al principio parecían errores administrativos. Pagos atrasados a proveedores, facturas sin pagar, obligaciones fiscales que se posponían mes tras mes. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, comenzó a enviar notificaciones. Al principio eran recordatorios amables, después advertencias serias, finalmente amenazas formales de embargo. Luis Miguel, ocupado con giras internacionales y grabaciones, confiaba en que sus administradores resolverían esos problemas. Pero los problemas no se resolvían, se acumulaban. Para 2013, la deuda con el SAT había crecido hasta convertirse en una cifra de varios millones de dólares. No era una cantidad que Luis Miguel no pudiera pagar si liquidaba activos. El problema era que liquidar activos significaba admitir públicamente que había problemas financieros, algo que ningún artista de su nivel quería hacer. La imagen de éxito era parte fundamental de su marca. Luis Miguel no era solo un cantante, era un símbolo de sofisticación, de riqueza, de control absoluto sobre su vida. Admitir problemas con el SAT, permitir que las noticias de embargos llegaran a los medios, destruiría esa imagen cuidadosamente construida durante décadas. Pero el SAT no negocia con base en imagen pública. Las deudas fiscales tienen consecuencias legales precisas, y una de esas consecuencias es el embargo de propiedades. La casa de Playa Bonfil, que ya había perdido su función como refugio debido a los edificios circundantes, ahora se convirtió en un activo vulnerable. Era una propiedad registrada a su nombre, con un valor catastral considerable, y por lo tanto, susceptible de ser embargada si las deudas no se pagaban. Luis Miguel tomó la decisión de venderla antes de que llegara el embargo. No fue una decisión emocional, sino práctica. Que si él vendía la propiedad por su cuenta, al menos tendría control sobre el precio y el comprador. Si esperaba a que el SAT la embargara, la venta se haría en condiciones desfavorables, probablemente por debajo del valor real. La venta se cerró en 2013 por 8,8 millones de dólares. El comprador era una empresa inmobiliaria vinculada a figuras del entretenimiento mexicano. Jaime Camil y Plácido Domingo aparecían mencionados en los reportes de prensa como parte del grupo inversor. Era una cantidad considerable, pero no excepcional para una propiedad de 36,000 metros cuadrados con acceso directo al mar en la zona Diamante. Hubo quienes especularon que el precio era bajo, que en condiciones normales de mercado aquella propiedad debería haber costado al menos el doble. Pero las circunstancias no eran normales. Luis Miguel necesitaba vender rápido, y los compradores lo sabían. La transacción fue discreta. No hubo ruedas de prensa ni anuncios públicos. Lo que sucedió después reveló el verdadero interés de los compradores. No querían la casa para vivir en ella.
No les interesaba preservarla como una propiedad histórica vinculada a una de las figuras más importantes de la música mexicana. Lo que querían era el terreno. En 2013, poco después de cerrada la compra, comenzó la demolición. Las estructuras que Luis Miguel había construido con tanto cuidado fueron derribadas sistemáticamente. La casa principal, de la alberca que parecía fundirse con el mar, el lago artificial con cisnes, la cancha de tenis, el gimnasio, la bodega de vinos, la discoteca privada, todo fue reducido a escombros en cuestión de semanas. El objetivo era construir un desarrollo de condominios de lujo en el terreno. Los nuevos dueños habían hecho los cálculos, demoler la casa existente y construir varias unidades habitacionales que se venderían individualmente generaría ganancias mucho mayores que mantener una sola propiedad, por más exclusiva que fuera. Era una decisión puramente económica, libre de sentimentalismo. Así funciona el desarrollo inmobiliario. Los edificios no tienen valor emocional, solo valor comercial. Y cuando el valor comercial de demoler supera el valor comercial de preservar, la demolición es inevitable. Pero había una segunda propiedad. Algo que pocos sabían era que Luis Miguel no había tenido solo una casa en la zona Diamante. Tenía dos propiedades separadas, adquiridas en momentos diferentes. La primera, la más famosa, fue la que se vendió y demolió en 2013. La segunda quedó abandonada. No está claro por qué esa segunda propiedad no se incluyó en la venta de 2013. Quizás había problemas legales pendientes. Quizás el título de propiedad estaba en disputa. Quizás simplemente quedó olvidada en medio del caos financiero y administrativo que rodeaba la vida de Luis Miguel en aquellos años. Lo que sí está claro es que para 2020, esa segunda propiedad se había convertido en ruina. Las fotografías y videos que circularon en redes sociales mostraban una estructura deteriorada, con ventanas rotas, paredes descascaradas, jardines invadidos por maleza. El abandono era total. Era una imagen poderosa y triste. El lugar que una vez había representado el pináculo del éxito mexicano, donde se habían celebrado fiestas legendarias y se había disfrutado de privacidad absoluta, ahora era apenas una sombra fantasmal de lo que había sido. Y en esa transformación, en ese tránsito de esplendor a ruina, había una lección que iba más allá de la historia personal de Luis Miguel. Era una lección sobre lo frágil que puede ser el éxito cuando no está sostenido por estructuras administrativas sólidas, sobre cómo la falta de atención a los detalles financieros puede destruir imperios, sobre cómo los refugios que construimos pueden convertirse en cargas cuando las circunstancias cambian. Pero también había otra historia en todo esto. Una historia sobre quién se benefició realmente de aquella transformación. Porque mientras Luis Miguel perdía sus propiedades y luchaba con deudas fiscales, otros estaban construyendo fortunas sobre las ruinas de su retiro. Para entender quién ganó en esta historia, hay que mirar más allá de la transacción individual de una casa vendida y demolida. Hay que observar lo que sucedió con toda la zona Diamante durante las 2 décadas que siguieron a la construcción de la casa de Luis Miguel. En 1990, cuando Luis Miguel compró su terreno en Playa Bonfil, aquella área no tenía valor turístico ni residencial establecido. Era simplemente costa, alejada de la zona hotelera tradicional de Acapulco, sin infraestructura desarrollada y sin interés aparente para los grandes inversionistas. El precio de los terrenos reflejaba esa realidad. Era tierra barata porque nadie la quería. Pero cuando alguien del nivel de Luis Miguel elige un lugar para construir su refugio personal, ese acto de elección transforma el lugar. Envía una señal al mercado. Este sitio tiene valor que otros no han visto todavía. Y los inversionistas profesionales, aquellos cuyo trabajo es identificar tendencias antes de que se vuelvan obvias, comenzaron a prestar atención. Durante los años 90, mientras Luis Miguel disfrutaba de su casa y celebraba fiestas con el jet set mexicano, los terrenos alrededor comenzaron a cambiar de manos. Empresas desarrolladoras compraban extensiones grandes de tierra a precios relativamente bajos, apostando a que la zona eventualmente se convertiría en el próximo polo de desarrollo de Acapulco. Esa apuesta resultó acertada. Para el año 2000, la zona Diamante ya no era un proyecto especulativo, sino una realidad comercial. Los precios de los terrenos se habían multiplicado varias veces. Hoteles de cadenas internacionales comenzaban a construir. Condominios de lujo aparecían cada año. La infraestructura básica,
caminos pavimentados y servicios públicos, finalmente llegaba para soportar el crecimiento. Los principales beneficiarios de esta transformación fueron las empresas desarrolladoras que habían comprado tierra temprano. Compraron cuando la tierra era barata y vendieron, o construyeron y vendieron unidades, cuando los precios ya se habían multiplicado. Las ganancias fueron extraordinarias. Si es del tipo que solo se obtiene cuando se identifica correctamente una tendencia de crecimiento antes de que llegue al conocimiento público. Pero no todos los actores en este proceso operaron dentro de marcos legales claros. La velocidad con la que se aprobaron permisos de construcción en la zona Diamante durante esos años levantó sospechas. Terrenos que legalmente estaban clasificados como áreas protegidas o humedales, de repente recibían autorizaciones para desarrollo residencial. Hubo acusaciones nunca completamente comprobadas, pero tampoco desmentidas, de que funcionarios municipales habían facilitado cambios de uso de suelo a cambio de participaciones económicas en los proyectos. Se mencionaba en círculos inmobiliarios que ciertos expresidentes municipales habían adquirido propiedades en la zona, mediante mecanismos que no podían explicarse únicamente con sus salarios oficiales. Estas sospechas cobraron mayor fuerza cuando se conocieron los detalles de algunas transacciones específicas. Propiedades que habían sido vendidas por una cantidad en documentos públicos, pero cuyo precio real de transacción era significativamente mayor según fuentes cercanas a las negociaciones. Dinero que circulaba fuera de los registros oficiales, evitando impuestos y escondiendo la verdadera identidad de algunos compradores. La venta de la casa de Luis Miguel en 2013 se insertó en este contexto. La empresa compradora, vinculada a figuras conocidas del entretenimiento como Jaime Camil y Plácido Domingo, no era simplemente un grupo de celebridades comprando una propiedad para uso personal. Era una entidad de inversión inmobiliaria cuyo objetivo era maximizar el retorno sobre el terreno adquirido. La demolición de la casa original y la construcción de condominios en su lugar fue una decisión financieramente lógica desde esa perspectiva. Un solo terreno grande con una casa, por más exclusiva que fuera, genera un retorno limitado. Ese mismo terreno dividido en múltiples unidades que se venden a compradores individuales genera retornos mucho mayores. Los condominios construidos en el terreno que alguna vez fue de Luis Miguel se vendieron a precios premium. Cada unidad costaba cientos de miles de dólares, y el atractivo de marketing era claro: vivir en el lugar donde solía estar la legendaria Casa del Sol de México. Y la historia de Luis Miguel, su fama, sus fiestas, todo se convirtió en un valor agregado que justificaba precios más altos. Así funciona el capital cuando encuentra oportunidades. Toma algo con valor simbólico o emocional y lo transforma en valor monetario cuantificable. La nostalgia, la historia, el glamour de una época pasada, todo puede convertirse en argumento de venta si se empaqueta correctamente. Pero los desarrolladores no fueron los únicos beneficiarios. Los propietarios de los edificios que habían invadido la privacidad de Luis Miguel también ganaron. Sus propiedades, que habían sido construidas en el momento justo, cuando la zona comenzaba su transformación, aumentaron de valor exponencialmente a medida que la zona Diamante se consolidaba como área residencial de élite. Esos edificios, sí que para Luis Miguel representaban el fin de su tranquilidad, para sus dueños representaban inversiones brillantes. Habían llegado en el momento preciso, cuando la tierra todavía era accesible, pero el futuro crecimiento ya era predecible. También ganaron los gobiernos municipales, al menos en términos de ingresos fiscales. Más construcción significaba más permisos, más impuestos prediales, más actividad económica registrada oficialmente. El hecho de que parte de esa actividad posiblemente involucrara corrupción no cambiaba la realidad de que las arcas municipales se llenaban más que antes, y ganaron los compradores finales de todas esas propiedades, las familias mexicanas de clase alta y los extranjeros con dinero que querían su propio pedazo de costa en Acapulco. Para ellos, toda la zona Diamante representaba exactamente lo que Luis Miguel había buscado 25 años atrás: exclusividad, belleza natural, distancia del caos urbano. La ironía es evidente: lo que Luis Miguel perdió, otros lo ganaron. El refugio que él construyó y eventualmente tuvo que abandonar se convirtió en el fundamento sobre el cual otros construyeron sus propios refugios. Su visión de lo que aquel lugar podía ser se cumplió, pero no para él. No hay villanos claros en esta historia. Los desarrolladores hicieron lo que los desarrolladores hacen: identificar oportunidades y capitalizarlas.
Los funcionarios públicos, corruptos o no, facilitaron un proceso de urbanización que era probablemente inevitable. Los compradores finales simplemente querían lo que cualquier persona con recursos quiere, un lugar hermoso donde vivir. Pero el resultado final es innegable. Un hombre construyó algo valioso, y cuando las circunstancias lo obligaron a dejarlo ir, otros cosecharon los beneficios de lo que él había sembrado. La pregunta que queda, la pregunta que Luis Miguel probablemente se hizo muchas veces durante esos años, es si algo podría haberse hecho diferente, si había alguna forma de proteger lo que había construido, si las decisiones tomadas décadas atrás podrían haber contemplado escenarios que en su momento parecían imposibles. Hoy, en 2026, la zona diamante de Acapulco es irreconocible comparada con lo que era en 1990. Donde había costa vacía, ahora hay kilómetros de desarrollo continuo, hoteles de lujo, condominios residenciales, restaurantes, centros comerciales. De todo lo que define un área urbana moderna, se ha consolidado en lo que antes era territorio virgen. Los turistas que llegan a esa zona no saben que están caminando sobre la historia de un refugio perdido. No saben que algunos de esos edificios fueron construidos exactamente donde Luis Miguel imaginó que nunca habría nada. Para ellos, la zona diamante simplemente es lo que es: un destino de playa exclusivo, caro, diseñado para quienes buscan comodidad y estatus. La segunda propiedad de Luis Miguel, aquella que quedó abandonada y en ruinas, se mantiene como un recordatorio físico de lo que sucedió. Las fotografías que circulan en Internet muestran paredes descascaradas, ventanas rotas, piscinas vacías invadidas por maleza. Es un contraste brutal con las imágenes de aquellos años 90, cuando todo era nuevo, brillante, tan lleno de posibilidades. Hay algo profundamente simbólico en esa ruina. No es simplemente una casa abandonada, es la materialización física de cómo el éxito puede ser efímero cuando no está sostenido por estructuras sólidas de administración y previsión. Es la evidencia de que construir algo hermoso no garantiza que permanezca hermoso para siempre. Luis Miguel, por su parte, siguió adelante. Su carrera musical continuó, con altibajos, pero nunca dejó de ser una figura relevante en la música latina. Resolvió sus problemas con el SAT eventualmente, aunque el costo fue alto no solo en dinero, sino en activos que tenían valor emocional. La casa de Acapulco fue apenas una de varias propiedades que tuvo que liquidar durante aquellos años difíciles. Pero la pérdida de esa casa en particular parece haber tenido un peso especial, no solo porque fue una de las primeras propiedades importantes que adquirió, sino porque representaba algo más grande que el simple valor inmobiliario. Representaba la idea de que el éxito puede comprarte no solo cosas, sino también experiencias. La experiencia de estar solo cuando quieres estar solo. La experiencia de controlar tu entorno. La experiencia de vivir sin ser observado. Cuando eso se pierde, cuando descubres que el dinero no puede protegerte de todas las intrusiones del mundo exterior, algo cambia en la manera en que entiendes tu propio poder. Luis Miguel había sido, durante toda su vida adulta, una de las personas más poderosas del entretenimiento mexicano. Podía llenar estadios con una llamada telefónica, podía lanzar un disco y saber que vendería millones. Pero no pudo impedir que construyeran edificios alrededor de su casa. No pudo detener la transformación de su refugio en un activo vulnerable. Esa es una lección que va más allá de la experiencia individual de un artista famoso. Es una lección sobre los límites del control personal en un mundo donde las fuerzas económicas y políticas operan a escalas que ningún individuo, por más exitoso que sea, puede manejar completamente. La historia de la casa de Luis Miguel también es una historia sobre cómo los lugares cambian, sobre cómo un pedazo de costa puede ser, en diferentes momentos, un territorio olvidado, un refugio privado, una oportunidad de inversión y finalmente un desarrollo urbano más entre muchos. Ninguna de esas identidades es más real que las otras. Son simplemente diferentes momentos en la vida de un lugar que responde a las presiones y deseos de quienes lo rodean. Playa Bonfil no era inherentemente valiosa en 1990 y no se volvió inherentemente valiosa por magia en el año 2000. Su valor cambió porque las percepciones cambiaron, porque la infraestructura llegó, porque los inversionistas decidieron que valía la pena apostar por ese lugar. Luis Miguel fue parte de ese proceso de transformación, pero no fue el único actor ni el más importante.
Fue simplemente el primero en ver lo que otros verían después. Hay una pregunta que atraviesa toda esta historia y que no tiene respuesta sencilla. ¿Pudo haberse evitado? ¿Había alguna forma en que Luis Miguel pudiera haber protegido su refugio de la invasión inevitable del desarrollo urbano? Quizás si hubiera comprado más tierra alrededor de su propiedad, creando un amortiguamiento más grande. Quizás si hubiera prestado más atención a los cambios en las regulaciones de uso de suelo. Quizás si hubiera establecido alianzas con otros propietarios de la zona para limitar el desarrollo descontrolado. Quizás si hubiera manejado sus finanzas de manera más cuidadosa, nunca habría tenido que vender bajo presión, pero todas esas son especulaciones que asumen un nivel de previsión que pocas personas tienen. En 1990, cuando Luis Miguel tenía 20 años y acababa de alcanzar el éxito internacional, ¿cómo podría haber imaginado que 23 años después estaría lidiando con embargos fiscales y vendiendo propiedades para pagar deudas? ¿Cómo podría haber anticipado que la zona remota que eligió, precisamente por su aislamiento, se convertiría en uno de los desarrollos inmobiliarios más codiciados de Acapulco? La verdad incómoda es que probablemente no había forma de evitarlo completamente. Cuando las fuerzas económicas identifican una oportunidad, encuentran la manera de capitalizarla. Los desarrolladores habrían llegado de todas formas. Los edificios se habrían construido de todas formas. La zona diamante habría existido de todas formas. Luis Miguel simplemente tuvo la mala fortuna de ser pionero en un lugar que no permanecería aislado. Lo que sí pudo haber sido diferente era la forma en que salió de esa situación. Si hubiera tenido mejor asesoría financiera desde el principio, si hubiera estado más involucrado en la administración de su patrimonio, y quizás la venta no habría sido bajo presión. Quizás habría podido elegir el momento, negociar mejores términos, mantener algún control sobre lo que sucedería con el lugar que había construido. Pero el pasado no se puede cambiar, solo se puede entender. La casa de Luis Miguel en Acapulco, o más precisamente las dos casas que tuvo en esa zona, son ahora parte de la mitología del entretenimiento mexicano. Son historias que se cuentan sobre una época dorada que ya no existe, sobre fiestas legendarias que nadie documentó completamente, sobre un nivel de privacidad y exclusividad que el mundo moderno ya no permite. Quedan las fotografías antiguas, borrosas, tomadas desde lejos. Quedan los testimonios de quienes estuvieron allí y recuerdan cómo era. Quedan las ruinas de la segunda propiedad, visibles para cualquiera que quiera buscarlas. Y queda el terreno donde estuvo la primera casa, ahora ocupado por condominios que se venden con la promesa implícita de capturar algo de aquella magia perdida. Pero la magia, por definición, no puede capturarse, solo puede experimentarse en su momento. Y el momento de la casa de Luis Miguel en Playa Bonfil fue breve, intenso y definitivamente terminado. Lo que queda es la lección de que los refugios son temporales, de que el éxito financiero no garantiza estabilidad financiera, de que las decisiones de administración importan tanto como las decisiones creativas, de que los lugares cambian, a veces en formas que benefician a todos, excepto a quienes los amaban como eran antes. Y queda también una reflexión más amplia sobre qué significa construir algo en este mundo. Construir, ya sea una casa o una carrera o una vida, siempre implica apostar a que el futuro respetará lo que has creado en el presente. Pero el futuro no respeta nada. Simplemente llega, con sus propias prioridades, sus propias necesidades, sus propios planes. La casa de Luis Miguel fue hermosa mientras duró. Cumplió su propósito durante los años en que pudo cumplirlo, y cuando dejó de ser viable como refugio, se transformó en otra cosa, en capital, en memoria, en advertencia. Quizás eso es todo lo que cualquier construcción puede aspirar a ser.